Señores, para conmemorar con propiedad el mes de la salud mental, el mes de las madres, el mes de la familia, porque es el mes de las madres, lo mejor es un médico, un psiquiatra de médicos, ¿verdad? Que el doctor era el psiquiatra de médicos. De muchos médicos. Sí. Muchos médicos. Ayer vi con mucho gusto que el presidente condecoró a su pediatra. A su tiempo. ¿Verdad? Sí. Y no hay que estar loco para consultar a su psiquiatra. Correcto. Así que nosotros tenemos a nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez. Gracias, doctor. Muchas gracias. Presidente del colegio también. De la sociedad. Muchas gracias y buenos días. Yo feliz, tenía mucho no venir al programa, pero es una distinción. En un momento difícil de mi vida, José Miguel Gómez fue ¿A ti también? el psiquiatra que me asistió. Que yo lo pedí así en turbulencia. Búscame a Miguel Gómez. Así mismo. Fue un honor, profesor. Gracias. Y me uno al regocijo de la distinción que le hicieron el presidente de la República. Usted se lo merece. Tiene una hoja de vida intachable, buena, fructífera. Felicidades. Gracias. De corazón. Gracias. Háblame de la salud mental en tiempos de pandemia, no en tiempos de cólera, pero en tiempos de pandemia. ¿Ha alterado la salud mental esta pandemia? Una de las repercusiones importantes que ha tenido el COVID-19 es el aumento de los trastornos psiquiátricos. Es decir, estas olas que han venido de crisis, no solamente por la pandemia que ha producido problemas económicos, en salud, desempleo, muerte, problemas de fallecimiento, duelos colectivos, tanto sufrimiento, tantas familias en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han repuntado de cómo en todo el mundo y en Latinoamérica se han triplicado los problemas psiquiátricos, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, angustia, el trastorno por estrés postraumático, la depresión, los duelos colectivos, los trastornos psicosomáticos, los abusos de sustancias psicoactivas, alcohol, la farmacodependencia como ha aumentado, los problemas de conflictos familiares, los divorcios, es decir, los problemas de conducta de los niños dentro de la casa. Ha habido todo. Una gran demanda de la atención en salud mental por la población con esta pandemia. El luto que acompaña a los familiares del esposo, del hijo, de la hermana muertos, tiene un periodo razonable, ¿verdad? Fisiológico. Pero yo creo que también el luto se agrava y se enternece cuando personas no son capaces de manejar ese periodo de la vida. El luto es un problema. Ese duelo que usted habla se ha complicado tanto ahora porque recuerde que habitualmente cuando una persona fallece hay un grupo de personas que le acompañan a la funeraria, a la casa, que van a las misas, que le expresan su solidaridad, que le permiten evacuar ese sufrimiento y ese dolor. Pero en esta pandemia mucha gente tuvo que enterrar a su mamá, a su papá, al esposo, a la esposa, sin recibir a nadie en la funeraria por el problema del contagio, sin tener que irlo a enterrar con los hijos o con dos personas. Sin acompañarlo. Sin el acompañamiento para expresar la solidaridad y el dolor. Entonces, ese duelo es un duelo que se prolonga más. Es un duelo que puede terminar en duelos no resueltos, en lo que le llaman duelos complicados. Entonces, los acompañamientos en el duelo siempre son importantes. Permitirle a la gente que llore, que exprese su rabia, su ira, eso es importante. Doctor, en ese mismo orden, nos preocupa hasta dónde hemos roto con el tabú de que ir al psiquiatra es sinónimo de estar loco. Y por ejemplo, ustedes están hablando del luto, es decir, el luto es una situación normal en que uno pierde un ser querido y no es normal que usted esté de fiesta, sino que tenga pena, que se deprima un poco, que tenga cosas propias. Igual que usted tiene una vida
junto a otra persona que no es su familia, con la que usted ha creado familia y se divorcia, necesita a alguien que les reoriente. Igual que un niño que usted ve que está creciendo con una serie de aberraciones que usted no le ha transferido ni lo ha enseñado, necesita una orientación psicológica. Igualmente con la unidad principal de la sociedad, que es la familia, donde se originan todos los problemas. Disfunción familiar, no estoy hablando del divorcio, estoy hablando de disfunción familiar. Esas son cosas, actividades normales, pero no psiquiátricas, es así. Mira, muy buena la apreciación que ha hecho Julito. Poco a poco, con la psicoeducación, ustedes los medios han ayudado bastante a desestigmatizar las enfermedades mentales. Entonces hoy en día ya la gente está yendo menos al brujo, menos donde el hechicero, el curandero. La gente está empezando a buscar la ayuda. La gente ya va y se sienta en los consultorios psiquiatras en los pasillos sin problema. Ya tú te encuentras en el supermercado, en un restaurante, una persona que dice, él es mi psiquiatra. En sociedades avanzadas, en que en público decía, él es mi psiquiatra, es decir, las sociedades de ricos, no, él es mi psiquiatra, y lo decían con orgullo. Con orgullo. Nosotros no hemos podido llegar ahí, ¿eh? Sí, estamos llegando por lo menos a decir, es mi psicoterapeuta. Lo más como que se siente Porque mejor, eso le da estatus social. le da estatus. Sí, pero yo quiero que se diga, mira, él es que me quitó la ludopatía, me quitó el narco, uso de narco, ¿verdad? Todas esas cosas, eso no se dice todavía. Sí, los médicos, los medios de comunicación, la educación, la misma apertura de la sociedad, ha permitido que la gente empiece a desestigmatizar las enfermedades mentales y los medicamentos que usan los psiquiatras. Y ya la gente está entendiendo que ahí donde el psiquiatra no es por patología de locura. Como usted bien decía, hay gente que va por un conflicto de pareja, hay gente que va por una diferencia con un hijo, hay gente que va a buscar quien le asesore el proyecto de vida, hay gente que va por mal manejo de la ira, trastorno del control de los impulsos, por depresión, por cambios de humor. Hay gente que ha entendido que necesita la asistencia de psiquiatría hasta para convertirse en una persona mucho más eficiente, más funcional, más asertivo. Hay gente que no ha tenido éxito porque nadie le ha trabajado sus emociones. Entonces, ya hoy en día la gente está yendo al psiquiatra. Y eso es importante. Incluso, ya hay bancos e instituciones privadas que para subirte de categoría de puesto te mandan una evaluación psiquiátrica, y qué bueno. Ya hay personas que entienden eso. En la policía también hay psiquiatras que evalúan la actividad de los militares. Es decir, que vamos cambiando y vamos a más, se necesita más. Porque pero puede ser que un ejecutivo esté listo psicológicamente para ser un subalterno, pero no esté listo para ser un jefe. Así mismo, sí. ¿Es posible? Es posible. O sí, porque hay gente que... Hay gente que nace para ser nalga y otro para ser fuerte. No, mira, por ejemplo, hace unos meses, Julito, una persona la iban a subir de categoría en una empresa multinacional y él se negó, tenía los méritos. Y cuando el recurso humano me lo mandaron a evaluar, ¿sabe qué tenía este muchacho? Bipolaridad. No, algo que se maneja. Tenía un trastorno de ansiedad social. Él tenía miedo. Miedo escénico. Escénico, miedo a explicar en una empresa que hay que ir a Santiago a explicar el proyecto, pero que hay que reunirse a comer. Eso entra dentro de la fobia. De la ¿verdad? fobia. Entonces, fíjate cómo una persona era muy exitosa cognitivamente, funcionalmente, sin embargo no podía tener la habilidad y la destreza social para manejarse. Bueno, y lo mandaron a eso y con 6, 7 secciones de psicoterapia, tratando los programas con desensibilización imaginaria y sistemática. Ahí está funcionando. De eso se trata la vida, ¿eh? Doctor, ¿cómo maneja la psiquiatría clásica los temas cuando la dependencia cambia la personalidad? Es decir, una persona que sea dependiente del juego,
dependiente del cigarrillo, dependiente del alcohol, Los dependiente vicios. de una droga, dependiente de no trabajar. Hay gente que son vagos, adictos a no trabajar. Yo conozco uno que dice que él no trabaja porque su papá trabajó tanto, que él Claro, nació que trabajó cansado. por los dos. Él nació cansado. Pero hay otra cosa. Cuando el Estado se ve obligado a legalizar algo, necesariamente no está legalizando algo bueno. Dice, bueno, las drogas no podemos legalizarlas todavía, pero están dando su pasito para la marihuana. Ya lo hicieron con el juego, Médico. con el alcohol para cobrar el impuesto. ¿Cómo usted maneja ustedes con esa cosa? Diciéndole, mira, todo eso puede ser legal o no, pero es malo. Mira, han avanzado un tanto las neurociencias que antes se veían los adictos como sinvergüenzas. Hoy son enfermos. Y después que se estudió que tenían que ver con un aumento, un bloqueo de la dopamina del cerebro y que eran enfermedades con un componente heredofamiliar y que los químicos del cerebro, la dopamina, norepinefrina, serotonina, glutamato, tenían que ver con el problema de la impulsividad Que son a los sensores. juegos, ¿verdad? Entonces, después de eso, nos hemos visto que los fármacos, que hay fármacos que desactivan esos químicos cerebrales en los adictos, entonces uno se dio cuenta que eran enfermedades cerebrales. Y como son enfermos, y son enfermedades de su cerebro no curables, sino no curables. Las adicciones no se curan, se controlan, y el individuo puede funcionar de por vida si nos usan las drogas. Entonces, esos pacientes necesitan tratamientos con una visión intersectorial Así que eso multifactorial. no es lo mismo que una esquizofrenia, No, más nunca. ni que una bipolaridad. Tampoco. Son adicciones, son enfermedades donde el individuo tiene una alta recurrencia, una alta prevalencia a la adicción impulsiva de una droga que va a tener repercusiones psicosociales, y por eso todos vemos cómo el ludópata deteriora a la familia, se deteriora a él, pierde el dinero, pierde la vergüenza, Pierde la familia. se desacredita socialmente y de pronto se deprime, Pero el alcohol tiene hace intento de suicidio, el alcohol hace lo mismo. lo y mismo hace el alcohol, pero lo mismo te lo hace la cocaína, te lo hace el LSD. Sí, pero uno es legal y otro no, y la gente piensa que por eso es bueno. pero ahora vienen las nuevas adicciones, las Nuevas. nuevas adicciones, los compradores compulsivos, Eso sí. las compradoras compulsivas, de gente que fue a comprar unos zapatos y salió con 10 y 12 carteras y se endeudó, Y llega al punto de que es patológico eso. claro. Oye, Y hay se una historia- tratan como una enfermedad, como una adicción cualquiera. José Miguel. Los adictos a la comida, los adictos al sexo. Hay una historia muy bonita de una pareja de 70 y pico de años que van en el mall de la tienda Sí. y van de la mano. Entonces otra señora dice, ay, qué bonito. Y ustedes siempre están cogidos. Dice, no, es que si la suelto, Tengo que se agarrarla. mete en la tienda. Así es. También, doctor, sería importante también saber el abordaje más correcto para esos casos de consulta psiquiátrica en los cuales el que lleva a la persona al psiquiatra quiere como que se lo alineen a sus pensamientos. Puede ser un padre o un hijo, o puede ser un asunto de cónyuge. Sí, siempre las personas cuando buscan la ayuda y van donde el psiquiatra, normalmente buscan lo que le llaman consentimiento. Y aparte de ese consentimiento, están queriendo que el psiquiatra haga una alianza psicoterapéutica con ellos para establecer ciertos compromisos. Sin embargo, en la psiquiatría y en la medicina, y lo saben ellos que son médicos, hay lo que le llaman la confidencialidad. La confidencialidad de la consulta. Que de no la se terapia. firma como se firman en otros Claro. contratos. ¿Verdad? Pero hay la confidencialidad y tú tienes que garantizarle a esta persona su confidencialidad. Sí, Doctor. pero el caso de gente, perdón doctor, los casos de gente que el que lleva a la persona para convertirlo en paciente del psiquiatra termina necesitando más de la atención psiquiátrica que la persona a quien llevó. Por ejemplo, si es pareja
la mayoría de gente que tiene un problema, el hombre o la mujer, es un problema de la pareja, Ajá. no es un problema de uno. Los que llevan a requerimiento un hijo por una situación familiar, el hijo quizás es un síntoma de la disfunción familiar que hablaba Julito. Entonces, hay muchos síntomas que hay que involucrar a la familia, que hay que involucrar a la pareja. Hay adicto dependiente a una persona. La codependencia. Cuando usted ve que una persona mantiene una relación por años con un alcohólico, con un ludópata, con un dependiente a droga, con una persona tóxica en una relación tóxica de pareja, y sabe que la relación es de alto riesgo, que debe de salir de esa relación y no sale, establece codependencia. Y puede ser también de una buena relación con una buena persona, y ser dependiente de esa persona. Si no tiene autonomía, si no logra su propia independencia y su propio proyecto de vida, no es normal. no es normal. Doctor, hemos determinado en esta conversación que hay enfermedades como la esquizofrenia, como el Alzheimer, como la bipolaridad, que son enfermedades bien establecidas en que necesitan tratamiento y necesitan medicación. Estamos entonces hablando de los vicios o de las dependencias como son el juego, las drogas, el alcohol, el tabaco o cualquier otra cosa. Y la orientación, que ya no es patología, sino coger el camino correcto. Por ejemplo, el tipo que va a estudiar y yo quiero que me orienten, ¿para qué yo sirvo? Correcto. Eso es una orientación. Es una no, profesión. para que el país te necesita, porque aquí no se necesitan médicos, se necesitan ahora abogados. Eso no, estoy hablando de que ¿para qué yo sirvo? Esos tres grupos, ¿son del psicólogo o del psiquiatra? Diríamos que se comparten en una visión multidisciplinaria, trabaja tanto la psiquiatra como el psicólogo. Y de hecho, yo trabajo con muchísimas psicólogas que me envían sus pacientes para medicación y ellos le continúan la psicoterapia. Pero, por ejemplo, esa persona que tiene inseguridad con lo que va a estudiar en una universidad, que tiene inseguridad con la carrera que va a elegir, que tiene inseguridad, bueno, un psicólogo en recursos humanos le hace las evaluaciones desde pruebas psicométricas, pruebas cognitivas, test vocacional, test de actitudes, y le determina hacia dónde van sus vocaciones junto con sus habilidades y destrezas y lo enfoca. Bien. ¿Verdad? Ahora, cuando esa persona va donde el psiquiatra lo que va a determinar, primero, si no hay alteraciones de cambio del humor, si no hay alteraciones del pensamiento, tanto del curso del contenido del pensamiento, para establecer patología psiquiátrica, si esta persona no tiene riesgo biopsicosocial a enfermedades psiquiátricas, si este individuo tiene la capacidad de tener un funcionamiento normal por mucho tiempo, y cuando uno establece la normalidad, que es tan compleja, es establecer la buena relación consigo mismo, la buena relación con los demás y la buena relación con las cosas. Entonces, si usted puede llegar un poquito a conocerse como para identificar potencialidades que tiene y identificar debilidades que tiene, eso es importante, doctor, en la adultez. Lo más difícil, por lo menos para mí, no sé para el doctor y para Carlos, es lo siguiente. Usted es cajero en un banco, cumple su horario, siempre cuadra bien, atiende bien a sus clientes y lo llama el gerente y le dice, mira, hemos seguido tu trabajo y tú tienes que pasar ahora jefe de ahorro, del departamento de ahorro. Muy bien, pero queremos que tú te hagas un examen psicológico. O ya ese del departamento de ahorro cumplió, le dice, mira, te queremos hacer gerente de esta sucursal o gerente general del banco. Necesita un psiquiatra porque aquí se manejan bienes ajenos, dinero que no es de nosotros, y tú tienes que estar consciente de que el cliente es importante, pero nosotros tenemos un cliente que toma prestado y un cliente que deposita sus bienes para que usted lo preste, es decir, que es una situación difícil. Sin embargo, esa persona que es bien depurada,
hasta su familia, averiguar sus hábitos, si tiene. Sin embargo, cuando tú eres político, tú eres representante del pueblo y tú puedes ser alcalde, tú puedes ser diputado, tú puedes ser senador y hasta presidente y no te piden ningún tipo de prueba. Es justo que uno sea una persona que vaya a dirigir una nación o un sector de los poderes públicos, no se le pida nada. Eso es inequidad, Julito, y eso es injusticia. Yo pienso que una responsabilidad de cualquier sociedad organizada. Los candidatos a dirigir grandes grupos y grandes mayorías, como son los presidentes, los vicepresidentes, tienen que ser evaluados. Y yo pienso que un candidato a senador, a diputado, debería ser evaluado. No estamos hablando por un psiquiatra, estamos hablando hasta por un psicólogo, o estamos hablando de someterse hasta por los mismos sistemas de seguridad del Estado, a que puedan ver la hoja de vida de esta persona. Y ya hemos visto recientemente situaciones de narcotráfico, pero hemos visto reincidencias de ludópatas metidos a candidatos o de individuos disfuncionales en términos de pareja o de familias, o individuos que han sido sometidos por violencia intrafamiliar y por pareja, ¿verdad? Por personas que han tenido problemas muy serios con niñas y matrimonios infantiles y han sido candidatos a diputados y a senadores. Entonces, yo pienso que la República Dominicana va a llegar un tiempo, como en Estados Unidos, que a usted le determinan en términos personales que ha tenido una vida no transparente en el orden de los valores morales de esa sociedad. De la conducta, sí. Oye, y te expulsan. Usted es candidato en Estados Unidos, la CIA del FBI le determinan que hay una transgresión familiar, social, y lo bajan. Sí, pero en otros países te candidatos hacen que un porque se examen de divorciaron sangre tuvieron que para renunciar. ver si tú tienes consanguinidad, pero no averigua si el tipo se divorció porque le metió el puño a la mujer anterior. Correcto. José Miguel, cuando hablamos de salud mental, hablamos del usuario, ya no le decimos paciente, el usuario, pero no hablamos del psicólogo y psiquiatra per se. ¿Tú crees que hay en la psiquiatría de hoy la responsabilidad en el estamento psiquiátrico de su compromiso con esa persona? Sí, Sí. sí, lo hay. La discreción, por ejemplo, en la confesión, lo que le dijeron, lo que se supo, lo que transcurrió, siempre eso se protege. Eso se protege tanto. Cuando el psiquiatra o el psicólogo está bien orientado y cuida mucho eso, y es un problema que tenemos con la glosa y los seguros médicos. Cuando tú tienes un paciente psiquiátrico o un paciente que tú tienes que guardarle confidencialidad y los seguros van y entran a chequear. Y no lo puede escribir todo. Y tú todo no lo puedes escribir, tienes que tener hasta 2 récords para garantizarle la confidencialidad a tu paciente. Y tiene que garantizarle la confidencialidad, por ejemplo, con los pacientes que las instituciones piden una información de su récord. Y es tanta la confidencialidad que usted tiene que pedir la autorización por escrita de ese paciente. O, por ejemplo, cuando la embajada americana lo pide para una persona que está pidiendo una visa, ¿verdad? Usted tiene que llamar a esa persona y decirle, mire, tengo que divulgar por qué usted se trata. Pero también tiene que hacerlo cuando te lo requiere la justicia cada rato. Que usted tiene un paciente que ha tenido un problema, un conflicto de pareja, un conflicto legal por la familia, por los hijos, y una de las partes pide el requerimiento de una evaluación psiquiátrica. Bueno, usted no puede negarle a la justicia, al Ministerio Público, esa información confidencial. ¿Se contagia el psiquiatra con el paciente? Creo que no. No. Creo que no. Ahora hay pacientes que cuando usted no se siente cómodo, ¿Tiene el derecho el psiquiatra de rechazar un paciente? Correcto. Y usted no tiene una buena empatía
una buena transferencia, se le hace difícil establecer una relación médico-paciente que fluya, y usted no se siente cómodo con esta persona, Bien. debe de decírselo y debe de referirlo, hacer una contratransferencia, porque es incómodo. Usted trabaja o un familiar o una persona muy íntima suya, Bien. o una persona que han tenido conflictos posteriores, usted tiene que decirle de forma de mismo respetuosa el impedimento que usted tiene para abordarlo. Eso es normal. Bien. Doctor, mire, si buscamos una agenda de los temas que la gente quiere que le digan o que sienten la necesidad de una respuesta, no vamos a terminar este mes. De tantos son. Por ejemplo, el tema de los seguros. No es justo que haya un mecanismo en que un psiquiatra o un psicólogo en una consulta que pague una ARS esté limitado a 10 o a 15 minutos. Eso es lo primero, para poder sustituir el médico. Eso es imposible. Segundo, en el tema de la confidencialidad, yo me pregunto, ¿y es justo que unos lugares donde las personas buscan pareja, que es en los trabajos, se le diga, aquí no se puede decir quién está positivo de VIH y no se le puede decir corriendo el riesgo de que alguien se contamine en una relación en que se le niegue a los compañeros, dice, él tiene VIH o él tiene tal cosa? La otra es, en una sociedad con tantos limitaciones, racismo, homosexualidad y tonterías que uno las vive tratando sin problema. Y yo le pregunto, doctor José Miguel Gómez, en un país racista, usted va con toda confianza, como me decía Héctor Pereira, a un médico negro, pensando que ese señor no tiene ningún tipo de trauma por la forma en que la sociedad lo trata. Usted iría a un médico homosexual psiquiatra pensando que ese tipo cuando lo va a atender usted no tiene ninguna limitación de cómo la sociedad lo trata. Tú estás hablando de los prejuicios. Sí, El prejuicio, de los perjuicios que tenemos, que podíamos tener frente a nuestro psiquiatra. correcto. La República Dominicana, como usted bien lo dice, hay mucha discriminación, hay mucho prejuicio, no solamente prejuicio psicosocial. El prejuicio es una actitud de rechazo frente a alguien o a un proceso sin tener un ordenamiento lógico. Fulano no me cae bien, ¿te hizo algo? No, pero a mí me huele que él y yo no nos llevamos bien. Eso es prejuicio. Seguro. Entonces, cuando usted adopta que un médico le cae mal porque es negro, porque es chiquito, porque es homosexual, porque no se ha casado, porque tiene 2 divorcios, Porque es de izquierda. porque es de izquierda o es de tal partido, ¿verdad? Esos son prejuicios. Lo que estamos valorando aquí es si esa persona está hábil para ejercer su carrera Ya. y tiene las condiciones para ejercer su carrera, entonces no hay ningún problema Mire, para que esa persona asista. doctor, uno de los problemas que tengo con el doctor Hanna y con Carlos es que me pasa como con la mujer. Las mujeres de uno no se ríen de los chistes porque se lo saben todo lo que uno le ha hecho ya. Lo mismo pasa con los compañeros de muchos años, 30 años, y le voy a hacer una pregunta por primera vez a usted, pero que ellos se hartaron de oírla. Primero, el anestesiólogo el médico es uno de los más frecuentes suicidas que hay en la sociedad. Sobre todo el anestesiólogo que sabe cómo no fallar, sabe qué ponerse para no fallar. Lo sigue el psiquiatra porque maneja bien las drogas para morirse. Pero un psiquiatra se sienta en su consultorio y le llega una señora, saludo, ¿qué te pasa? Dice, mi niña de 15 años me acaba de informar que se va a mudar con una amiga porque ella es homosexual. Bien. Entonces, ¿qué te pasa? No, que eso me ha dado muy duro. Entonces consulta a la señora. Lo hace entender que esa es una situación que ella tiene que manejar y la mujer se va. Viene la siguiente paciente. ¿Qué te pasa? Bueno, el problema es que
yo bebo desde que mi marido sale hasta que llega, entonces en mi casa es un desastre. Yo soy alcohólica, muy bien, mira esto, se va. Cuando viene el siguiente, ¿qué te pasa? Ay, mi hijo, el problema es que yo tengo una impotencia sexual y en mi casa es un lío porque mi mujer está joven. 3 casos, ¿verdad? El hombre termina a las 5 de la tarde, se va a su casa, mi cena, encuentra a la mujer en el sofá con una botella de whisky. ¿Qué te pasa? Coño, que la muchacha no viene porque ahora se ha mudado ese maricona y se ha metido con otra tipa y que yo qué. Bueno, pero ven, porque yo tengo necesidad de que estemos en la cama. Dice, ay no, mijo, ya tú no sirves para nada. El psiquiatra se incomoda y se mete un tiro o se mete 10 pastillas. El psiquiatra a veces es víctima de lo mismo que le pasa a su paciente. Y no que se pega. Se contagia. No, mira lo que pasa. Uno muere de lo que uno trabaja. Uno muere de lo que uno trabaja. Uno enferma. Los riesgos psicosociales de la enfermedad de uno están relacionados con la ocupación que uno establece. El psiquiatra y el psicólogo, que son carreras altamente estresantes, tiene que tener un programa de salud mental para sí mismo. Es decir, un psiquiatra tiene todos los fines de semana que hacer una actividad diferente. Un psiquiatra tiene que tener deporte, tiene que hacer musicoterapia, biblioterapia, tiene que caminar, tiene que aprender a hacer yoga, ejercicio, tiene que tener 1 o 2 actividades diferentes a lo que hace y tiene que tener un alto contenido. Tiene que prepararse para orientar a la sociedad. Espiritual de sí mismo. Tiene que tener un sentido de utilidad y de trascendencia. Tiene que tener una identidad psicosocial muy fuerte. Entonces, yo pienso que el psiquiatra y el psicólogo, el trabajador de la salud mental, también tiene que trabajarse con otro colega las situaciones estresantes que está viviendo y que está teniendo. Es lo que se recomienda. La terapia electroconvulsiva. Veo que un renacer de ese tipo de terapia, en manejo de crisis. Está hablando del electrochoque, el doctor Hanna, señores. Él es el que lo va a poner el apellido. ¿Cómo está eso? Mira, tú sabes que las enfermedades psiquiátricas, desde que era el manicomio en el 28, y desde la época del dictador Trujillo, que se mandaban gente a darle electrochoque como castigo, entonces la gente le cogió miedo al estigma de la terapia electroconvulsiva, porque se daba sin anestesia, se daba en condiciones infrahumanas, y la gente estigmatizó, le cogió miedo a eso, y cualquierizó el proceso. Sin embargo, hoy en día, en todas las partes del mundo, se utiliza la terapia electroconvulsiva. Pero eso es un reseteo, doctor. Diríamos que es una descarga eléctrica en ambas partes de las sienes, y la terapia electroconvulsiva, que se da con anestesia previo a una evaluación cardiovascular, ¿verdad? Hasta que el cardiólogo no autoriza eso, no se hace el anestesiólogo, y entonces se utiliza en casos específicos, como cuáles: intentos de suicidio, te borra la idea de suicidio; en psicosis no respondiente a fármacos, en trastorno bipolar o esquizofrenia, ¿verdad? En algunos pacientes con Parkinson, en embarazadas que hacen una crisis psicótica, es decir, en depresiones no respondientes a fármacos. Entonces, se utiliza hoy en día en todas las partes del mundo, es efectiva, es buena, pero hay que explicarle a los familiares siempre, hay que psicoeducarlos, educarlos, para que entiendan que es un proceso igual que otros procesos que se utilizan dentro de la medicina. Y ese tipo de paciente que a veces necesita el electrochoque o no, y que tiene enfermedad ya crónica, y que el psiquiatra dice, queda callado, y dice, es un cliente que tengo yo toda la semana. ¿Cuál es el deber del psiquiatra frente a un paciente de una enfermedad incurable? Dice, mira, eso no se cura. Cuando se tiene el paciente de enfermedades, esquizofrenia, bipolaridad,
Parkinson, demencias, las enfermedades neuropsiquiátricas, los trastornos que no son curables. Bueno, se le va a psicoeducar y se le hace una educación al paciente y a la familia para desestigmatizarlo con las enfermedades mentales. Por ejemplo, la hipertensión no se cura, No. Ni la la diabetes. diabetes no se cura, los problemas de tiroides no se curan, y usted, las lupus y las enfermedades inmunosupresoras no se curan, Sigue yendo al cardiólogo. y usted acepta su medicamento de su cardiólogo. ¿Y por qué usted no va a aceptar en un trastorno del estado de ánimo el medicamento de por vida para estar funcionando y estar bien? Entonces, esas cosas se le explican a la persona. Y a veces la persona se quiere resistir a usar de por vida un antidepresivo o un estabilizante del humor, pero tiene de por vida un medicamento para la presión o para la arritmia y no dice nada. Entonces, hay que educarlo. Cuando tú le educas y le explicas los años perdidos de vida que tú has dejado de tener productividad, buen desempeño por esos fármacos. Fíjate que cuando utiliza los fármacos puede trabajar, te puede casar, puede funcionar en la sociedad, tiene proyectos de vida, buenas relaciones interpersonales y sociales, que antes, hace 20, 30 años, un paciente psiquiátrico no las tenía. Entonces, hoy en día, gracias a la psicofarmacología, los pacientes psiquiátricos pueden socializar y estar con la sociedad y estar medicados. Hay una gran cantidad de pacientes medicados que usted socializa con ellos y usted no sabe que utilizan un medicamento, porque los nuevos medicamentos hoy no sedan, la gente no anda cayéndose, no tienen efectos secundarios, y entonces hemos avanzado mucho. A la gente hay que decirle eso para que se pueda educar y los pueda usar. Carlos. Quería preguntarle el fenómeno que hay gente que aún a pesar de que son, vamos a decir, enfermos mentales, vamos a decir como que son unos temerarios, podríamos decir, son gente que dice, ese muchacho es loco, pero aún así consiguen muchísimos seguidores y gente que le da la razón en las cosas que hacen. Entonces, es que hay un estado mental de algunas personas que son vistos por algunos como potenciales pacientes psiquiátricos, pero que logran como sintonizarse con todas las demás personas Porque que pueden son tener diferentes. ese interés. Porque son diferentes. ¿Es la a nosotros. diferencia? Eso es lo que Sí. te pregunto, porque son diferentes a nosotros. No son locos, pero son diferentes. El Mira, ser diferente no, es soy- ser loco, doctor. Es ser tú. Eso es una cosa también. No. Por ejemplo, tú tienes que tener cuidado, por ejemplo, con la gente que se dedica a las artes. Alá. A las artes. Ajá. Sí. Fíjate que los artistas, las personas que tienen habilidades, son extrovertidos, son atípicos, tienen conductas que se apartan de las normas del promedio social, Sí. son creativos, no tienen prejuicio, utilizan sus recursos profesionales y sus habilidades y su talento para su trabajo, y cualquier otra persona puede verlo como una persona no normal. Sin embargo, es una persona muy normal y es una persona exquisita, trabajadora, productiva. Sin embargo, a la gente, por los prejuicios de esta sociedad, tan pronto hace alguna conducta o se viste de una manera, ya la sociedad lo quiere discriminar, y no es así. Bien. Doctor, este tipo de participación, lo que produce mucha gente, que dice, Sí. habló de mi problema, entonces, ¿y dónde está el doctor? Primero, el doctor Gómez no necesita mucha gente, pero Ya tiene. tenemos que decir, ya tiene suficiente. José Miguel Gómez, ¿dónde está? Yo estoy, Julito, ya a tiempo completo de consulta privada en el Centro Médico Gascue, en el teléfono ¿Cuál es el 809-685-8157. La- Es el que está en la Bolívar, esquina Bolívar. Leopoldo Navarro. Bolívar con te va- donde Contreras, Correcto, ahí estoy yo. donde A se tiempo- cayó la Leopoldo Navarro. Ahí mismo que se cayó al lado, Sí, la están sí. reparando todavía. Sí, sí. Ahí estamos, yo estoy a tiempo completo. Ahí está a ya- tiempo completo. Sí. Bolívar con Leopoldo Leopoldo Navarro. Navarro. Doctor Gómez,
Gracias por estar con nosotros. Allá afuera, Carlos, ¿tú te imaginas a veces Julio nos con un pantalón esperan bajito? alguna gente de conducta atípica que nos dice a veces, de que, ¿cuánto loco? No. Dice, pero el loco tiene la posibilidad de diagnosticar fácilmente un colega. No, y Magic, y Magic que dice de que es que los locos se sintonizan. Dice, Doctor, gracias. Siempre a la orden. Mira, Mark Twain en un programa le preguntaban sobre la adicción. Dice, mire, el cigarrillo es lo más fácil de dejar. Lo he dejado. Yo lo he dejado 100 veces. Con Víctor Churchill. Gracias, doctor. Qué rico, muchas gracias.